Hola, reciban nuestros más cordiales saludos. Gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es una alegría nuevamente encontrarnos y escuchar la palabra del Señor juntos. Hoy quiero hablar acerca de los hombres cuentan las maravillas del Señor. Vamos a estar hablando acerca de las maravillas del Señor y utilizando el libro de los Salmos, capítulo 75, versículo número 1. Y dice la palabra del Señor así. Salmos 75, 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Los hombres cuentan tus maravillas. ¿Alguna vez tuviste esta experiencia de que te contaron un cuento? A veces miro a mi esposa cuando toma a mis nietos o a alguno de mis nietos y se sienta a la par de ellos y comienza a contarles un cuento. Y sobre todo cuando comienza a contarles historias bíblicas. Y me doy cuenta que uno de mis nietos comienza a prestar atención, a atender lo que mi esposa le está contando acerca de las historias bíblicas y le hace un sinnúmero de preguntas. Lo interesante es que viendo a mi nieto cómo se asombra de las cosas que Dios hace y simplemente por lo que mi esposa le cuenta, contando las maravillas de lo que Dios hace y lo que Dios es, y el niño, como es inocente, cree y recibe la palabra de lo que mi esposa le cuenta. Pero no quiero ir muy lejos. Creo que existen hombres y también mujeres que cuentan las maravillas del Señor. Después de haber tenido un encuentro con el Señor, después de haber invocado el nombre del Señor. Y hago referencia a este versículo porque creo que es una realidad de todos aquellos que hemos tenido esa experiencia inolvidable de haber invocado el nombre del Señor Jesús. La Escritura dice, pues cercano está el nombre, haciendo referencia que Dios está cerca. Quiero enfatizar esto. Pensamos que Dios está distante, pero déjeme decirle la verdad. Dios está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Él está más cerca, siempre cerca. Nunca está lejos, siempre está atento para que en el momento que nosotros invoquemos su nombre, Él pueda entonces atendernos y correspondernos conforme a lo que nosotros estamos necesitando. Por eso es que la Escritura dice, pues cercano está el nombre. Haciendo nuevamente, hago esta afirmación cuando la Escritura dice, pues cercano está tu nombre, hace referencia que Dios, cuando nosotros invocamos su nombre, nosotros podemos entonces saber que Dios va a atendernos, Dios va a escuchar nuestra oración o nuestra plegaria o nuestra súplica o nuestra relación que estamos haciendo con Él. La Escritura dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo que estoy diciendo, que hombres y mujeres pueden contar las maravillas del Señor después de haber tenido una experiencia con el Señor, después de haber invocado, después de haber proclamado el nombre del Señor y haber tenido esa experiencia de la salvación, esa experiencia de ser perdonados, esa experiencia de recibir una nueva vida de parte del Señor. La Escritura dice que cuando invocamos el nombre del Señor, somos salvos. Salmo 145, versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Es decir, a todos aquellos que invocan al Señor, pero de verdad.
Porque muchas veces nosotros invocamos al nombre del Señor, pero pareciese ser que es algo superficial, algo que es por el momento. Pero cuando en realidad invocamos al Señor con todo el corazón, de lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser, y podemos ver que Dios es tan real y tenemos una experiencia inolvidable e única, entonces ahí es cuando el Señor dice que Él está cerca de nosotros, pero Él atiende a aquellos que de verdad lo invocamos. Y cuando lo invocamos, tenemos esa experiencia inolvidable, única, y podemos entonces tener esa relación, esa experiencia, podemos decir en el nuevo nacimiento, podemos decir esa experiencia que cada uno de nosotros hemos vivido con el Señor, y por ende también entonces, al tener esa experiencia, comenzamos a ver sus maravillas, de ver todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hará. Lo que Dios hizo, como Él dio su vida, Jesús dio su vida por nosotros para darnos una salvación, una vida nueva, una vida eterna, pero a partir de ahí también disfrutar de la nueva vida para posteriormente tener esa vida que vamos a vivir en el Señor y con el Señor por la eternidad. Entonces, disfrutar de sus maravillas, y todos aquellos hombres y mujeres que hemos tenido ese encuentro con el Señor, podemos entonces contar de las maravillas del Señor. Cuando hablo de maravillas, me refiero a esto. Maravilla significa persona o suceso que produce admiración, asombro para poseer, o aquel que posee alguna cualidad o característica extraordinaria. Creo que Dios nos hace maravillas que nos asombra, que hace cosas extraordinarias que nosotros podemos quedarnos asombrados de ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, que para Él todo es posible. En la Escritura nos habla de un acontecimiento donde Jesús estaba enseñando y predicando el Evangelio. Dice la Escritura que estaban los fariseos y los doctores de la ley, y que gente había venido a escuchar a Jesús, a oír sus enseñanzas. Gente que había venido de Galilea, de Judea y de Jerusalén, estaban ahí reunidos todos juntos escuchando al Señor Jesús. Pero dice la Escritura que habían unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, y querían llevarlo adentro y ponerlo delante del Señor. Pero al ver la multitud y ver que no podían llegar a Jesús, dice la Escritura que estos hombres subieron a la casa por encima del techo, y por el tejado bajaron a este hombre en el lecho y lo pusieron en medio delante de Jesús. Y la Escritura dice que Jesús, al ver la fe de estos hombres, le dijo al hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero no solamente le dice tus pecados te son perdonados, sino también Jesús, dice la Escritura, que le dice a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. También le da la sanidad. No solamente la salvación, sino la sanidad. Y dice la Escritura que al instante, en ese mismo momento, esa persona que estaba paralítica, levantándose y tomó su lecho y se fue a su casa glorificando al nombre del Señor. En ese mismo instante, así como recibió la salvación, también recibió la sanidad al instante. De tal manera que tomó su lecho e hizo caso a lo que Jesús le dijo: y vete a tu casa. Y él se fue a su casa, pero se fue glorificando a Dios. Y dice la Escritura que toda la gente que estaba ahí presente estaban sobrecogidos de asombro de ver, y estaban todos glorificando a Dios de mirar lo que Jesús había hecho. Y estaban, la Escritura literalmente dice que estaban llenos de temor, pero al mismo tiempo estaban asombrados
y dijeron: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Lo que Jesús había hecho en ese mismo instante, de lo que estos hombres podrían ver, que saber que Jesús estaba ahí y que a invocarlo, que al estar presente Jesús iba a atender, iba a glorificar su nombre, sanando a este hombre que estaba paralítico. Lo cierto es que todos aquellos que invocamos el nombre del Señor, y lo invocamos de veras, podemos entonces reafirmar y decir y contar las maravillas del Señor. Todos aquellos que hemos tenido la experiencia, creo como estos hombres que tuvieron esa experiencia de llevar a este hombre, invocaron el nombre del Señor Jesús, lo presentaron delante de Jesús y vieron cómo Jesús lo perdonó y también lo sanó. Ellos podían contar, no solamente ellos, sino toda la gente que estaba ahí presente, podrían mirar, podían observar y podrían vivir y podrían contar las maravillas del Señor. Y es lo que nosotros podemos decir. Cuando vemos las maravillas del Señor, no solamente las vemos, sino que también contamos las maravillas del Señor. ¿Cuándo? Cuando invocamos su nombre. Otra escritura nos habla acerca de un personaje. Me gusta siempre utilizar la escritura misma, porque fueron experiencias también de hombres que no solamente fueron mitos, sino que son verdades establecidas en la escritura, que también nosotros las podemos vivir, pero también las podemos mirar en lo que Dios hizo, pero lo que Dios hace. Y también lo que hago es, en cuanto a estos personajes bíblicos, miramos a Moisés. Dice la escritura que Moisés invocó el nombre del Señor, que Moisés tenía una experiencia, dice la escritura que tenía esa relación con el Señor y veía a Dios cara a cara, pero no se detenía ahí. Él quería tener esa comunión más íntima, de tal manera que llegó un momento donde Moisés le dice al Señor que él quería ver la gloria del Señor. En Éxodo capítulo 33 versículo 18 dice la escritura: te ruego que me muestres tu gloria, invocando al nombre del Señor y pidiendo y diciendo: te ruego que me muestres tu gloria. Ahí mismo en Éxodo capítulo 34 versículo número 2 en adelante, Dios le responde. Porque vuelvo a hacer énfasis en esto. Cuando invocamos el nombre del Señor, el Señor está cerca para atendernos y para respondernos. Dice que Dios le respondió. Éxodo capítulo 34 versículo 2, le dice Dios a Moisés: prepárate para mañana y sube al monte de mañana, al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y el versículo 5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, estuvo ahí con Moisés. Y dice la escritura que comenzó entonces Dios a proclamar el nombre del Señor. Y pasando Dios delante de Moisés, comenzó Dios a decir: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y Moisés, al mirar y al escuchar la voz del Señor, lo que hizo es que se apresuró. Dice que bajó la cabeza y comenzó a adorar al Señor. Al momento de adorarlo, Dios entonces comienza a hablarle a Moisés y le dice: Moisés, he aquí, yo hago pacto contigo delante de todo tu pueblo y haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en nación alguna, y verá el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque cosa tremenda es la que haré yo contigo. Mire, Moisés, al invocar el nombre del Señor, Dios le responde
tiene esa comunión con Dios. Dios desciende en la nube, proclama su nombre. Moisés adora al Señor y recibe esta bendición, que Dios mismo le dice que él iba a hacer maravillas y que iba a hacer cosas tremendas con Moisés. Esa es la razón por la cual nosotros, cuando tenemos esa relación con Dios e invocamos el nombre del Señor, no solamente, vuelvo a decir, no solamente vivimos las maravillas, sino que también contamos las maravillas del Señor. No cabe la menor duda que nosotros podemos continuamente proclamar, anunciar las buenas del Señor, porque Dios va aumentando en nuestra vida sus maravillas. En el Salmo 45 dice: has aumentado, oh Dios, tus maravillas. En esa relación continua que tenemos con nuestro Dios, continuamente las maravillas de Dios se van incrementando. Quizá por alguna o X razón a veces no miramos esas maravillas continuas, pero no es que Dios no las hace. Es que quizá nuestro distanciamiento o alejamiento que tenemos hacia con Dios, no podemos seguir mirando y viendo las maravillas. Lo cierto es que Dios sigue haciendo y seguirá haciendo maravillas en y a través de nuestras vidas. Has aumentado, Dios quiere seguir incrementando sus maravillas a través de nuestras vidas. Recordemos lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la Escritura que el pueblo de Israel estaba por 400 años esclavos en Egipto. Pero ellos comenzaron entonces a aclamar a Dios, es decir, a invocar el nombre del Señor. De tal manera que el clamor llegó a la presencia del Señor. Cuando vamos en Éxodo capítulo 3, versículo 9, miramos cómo el clamor de este pueblo llegó a los oídos del Señor. Dice Éxodo 3:9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mire cómo Dios está atento cuando clamamos o cuando invocamos el nombre del Señor, de veras, de verdad. Que hay un gemir, un clamor desesperado y que realmente queremos. En este caso, el pueblo de Israel llegó a un momento donde clamaron, pidieron ayuda de Dios para que Dios los hiciera libres de la esclavitud. Y Dios escuchó la oración de ellos, el clamor de ellos, y Él dice que Él había visto cómo el pueblo de Egipto o Egipto los tenía por esclavitud y también cómo los estaban oprimiendo. Y Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés: ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y dice, Dios le dijo a Moisés: pero yo sé muy bien que el rey de Egipto no los va a dejar ir, sino por mano fuerte. Y el versículo 20 de Éxodo dice, capítulo 3, versículo 20 dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré, entonces los dejará ir. Miren nuevamente, observemos de las maravillas, cómo Dios aumenta, cómo Dios continuamente va aumentando las maravillas. El pueblo de Israel fue testigo, no solo una persona, toda una nación. Israel pudo vivir ese momento de que no fue una maravilla. Nosotros hemos visto y está escrito en la Escritura de todo lo que Dios hizo, cómo Dios se glorificó trayendo las plagas en Egipto, las maravillas que el Señor hizo, no solamente las plagas, sino también cómo dividió el Mar Rojo, en un número de maravillas que el Señor hizo con el pueblo de Israel, al igual que Dios hace en nosotros, con nosotros en muchas áreas de nuestra vida. Es por eso que nosotros no podemos dejar de contar las maravillas del Señor. Tenemos que continuamente estar invocando el nombre del Señor
contando sus maravillas, una de las cosas que sí quiero dejarlo en su corazón es que lo que deberíamos hacer continuamente. En el Salmos capítulo 77, versículo número 11 dice: me acordaré de las obras, sí, haré yo memoria de las maravillas antiguas. Quiero hacerlo y decirlo pausadamente. Lo que debemos hacer es esto. Salmos 7:11. Me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos recordar, debemos continuamente no olvidar de las maravillas que Dios ha hecho y que hace y seguramente seguirá haciendo. Muchas veces nos olvidamos, dejamos de recordar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y al olvidarlo, al no recordarlo, pareciese ser que podemos entonces caer en algo que puede ser no malo, pero sí puede ser algo que debe existir en nuestra vida, ingratitud. Por eso es importante recordar de lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace y lo que Dios seguirá haciendo en nuestra vida, de sus maravillas. Por eso es que el salmista en este Salmo 77:11 dice: me acordaré de las obras de Dios, sí, haré yo memoria de las maravillas antiguas. No olvidemos de las maravillas que ha hecho el Señor. Pero también otra cosa que quiero dejarlo en su corazón, no solamente lo que debemos hacer, sino lo que siempre deberíamos o debemos hacer, es que debemos ser siempre personas agradecidas. Debemos ser siempre personas agradecidas. Esa de ser personas agradecidas es una virtud, una virtud indispensable que no debe faltar. El ser agradecidas es esa virtud que debe ser necesaria, imprescindible, fundamental, esencial, que siempre debe estar presente en nuestra vida, en nuestro corazón hacia con Dios, de ser agradecidos. Por eso es que la Escritura nos habla en este salmo que tomamos como base, que debemos no solamente anunciar las maravillas cuando invocamos su nombre de lo que Dios hace, sino ser agradecidos. Salmos 75:1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Debemos entonces no olvidarnos de lo que Dios hace, pero también debemos continuamente ser personas agradecidas y ir al Señor y contarle, agradecerle. Podemos estar agradecidos, pero tenemos que ir hacia el Señor y darle gracias. Por eso es que la Escritura dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Podemos aplicarlo de una forma. Hay un versículo o un pasaje bíblico acerca de 10 leprosos. Dice la Escritura que estos 10 leprosos iba pasando Jesús, y al momento, cuando ellos se enteraron que Jesús iba pasando, juntos, unánimes, podemos decir, alzaron su voz y comenzaron a invocar el nombre del Señor. Comenzaron a clamar al Señor para que el Señor los oyera, los atendiera. Y Jesús, como estaba cercano, como Dios o Jesús los atiende, aquel que clama y que lo invoca de veras, cuando miró a esos hombres que le invocaron su nombre y pidieron que los sanara de la lepra, Jesús los sanó. Jesús les dijo que fueran hacia el sacerdote y se presentaran delante de ellos para que entonces ellos fueran sanados. Y dice la Escritura que al momento de ellos de ir hacia donde Jesús los había enviado, en el camino ellos comenzaron a mirar
que la lepra comenzó a desaparecer y comenzaron a mirarse sanos completamente, de tal manera que estaban, puede imaginarse, no sé por cuánto tiempo ellos estaban con esa lepra, pero estaban sumamente agradecidos. 10 hombres que estaban ahí, que Jesús los había enviado, y al mirar en el transcurso, en el camino, ellos miraron, observaron su vida, que estaban completamente sanos. Creo que todos ellos podrían estar en ese momento agradecidos, pero no se mostraron agradecidos. Por eso es que debemos aplicar esta verdad a lo que la Escritura dice: gracias te damos, gracias te damos. Quiere decir que la gratitud se muestra con gratitud. Debemos aprender de estos hombres. Estos hombres podrían estar agradecidos, pero no se mostraron agradecidos, porque no regresaron a Jesús para darle gracias. Solamente existió uno, y este era un hombre que no era judío, era un hombre gentil. Este hombre, al mirar que en el transcurso, cuando él iba cuando Jesús los había enviado, miró que estaba completamente sano y estaba agradecido, pero fue hacia Jesús para darle gracias. Tenemos que continuamente darle gracias al Señor. ¿Cuántas maravillas el Señor está y sigue haciendo? ¿Y cuántas veces nos hemos detenido hemos ido hacia el Señor para darle gracias? Así, cuando le invocamos y nos atiende, nos escucha y nos da respuestas, y nos saca del problema, o hace tantas cosas en nuestra vida, ¿por qué no solamente decir: oh, el Señor ha hecho maravillas? Es esto, que el Señor está en su palabra y que podamos vivirlo, es de darle gracias. Oh Dios, te damos gracias. Invocamos su nombre y el Señor nos escucha, pero por sobre todo, contar sus maravillas, no dejar de contarlas, no olvidar de sus maravillas, pero por sobre todo que exista esa actitud de gratitud en nuestro corazón hacia con nuestro Dios, de continuamente darle gracias. Piensa por un momento, ¿qué es lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en y a través de tu vida, en tu familia, tu persona? A pesar de nuestra condición, a pesar de las cosas que hacemos, Él sigue haciendo sus maravillas. Miramos a estos leprosos, Dios los sanó, hizo maravillas. Miramos al pueblo de Israel, Dios los sacó de la esclavitud, hizo maravillas. Miramos a Moisés, cómo mostró su gloria, cómo él adoró y cómo Dios le dijo: voy a hacer maravillas y cosas tremendas son las que haré yo contigo. El Señor quiere y seguirá haciendo maravillas en ti y a través de ti. Te invito a que continuamente glorifiquemos al nombre del Señor y le demos gracias. Que invoquemos su nombre y no olvidar que Él está siempre cercano para atendernos. Y por sobre todo, no dejemos juntos de contar todas sus maravillas. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme estar con tu pueblo y hablar de tu palabra a tu pueblo. Y agradecerte, Señor, por lo que haces y seguirás haciendo en nuestra vida. Señor, permítenos abrir nuestra boca y de contar todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas, Señor, de tantas cosas que haces y que quizá a veces nosotros pasamos desapercibido, pero que tú sigues mostrando tu gracia, tu amor, tu gracia, tu fervor, todo lo que eres hacia con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a contar las maravillas que haces y sigues haciendo a través de nosotros, recordar lo que has hecho y por sobre todo, darte gracias continuamente. Gracias, Padre Santo. Bendecimos tu nombre y te ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que estamos hoy en este momento escuchando tu palabra, escuchando tu voz, que podamos continuamente exaltarte y bendecirte, glorificarte y honrarte y darte gracias por lo que eres, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Te bendecimos
y te damos a ti toda gloria y honra, y lo hacemos siempre todo en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén y amén. Es maravilloso bendecir el nombre del Señor, escuchar su palabra. Les invito, hermanos, tú que escuchas también la palabra del Señor, que sigamos amando al Señor, que no nos detengamos. Es una alegría continuamente estar con el Señor y ver sus obras manifestarse en y a través de nuestras vidas. Dios me los bendiga, me los guarde. Si Dios nos permite y nos da vida, nos miramos la siguiente vez que nos vamos a estar aquí presentando en este mismo sitio web. Que Dios me los guarde y me los bendiga y disfruten de este hermoso tiempo en la presencia del Señor. Gracias por estar conectados continuamente a Iglesia CE, Iglesia en Casa, Centro Evangelístico. Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto.